A pocos días de un aniversario más de la masacre que celebramos y conocemos como la Revolución Mexicana, existen muchos temas de conversación. Por ejemplo, surge el tema de que Francisco I. Madero iniciaría el plan revolucionario, pues el fantasma de Juárez le dijo que lo hiciera porque él era espiritista, o también el de dónde estaba Porfirio Díaz al estallido de la revolución. En este caso, nosotros hablaremos sobre la participación e injerencia en México del Imperio Alemán encabezado por Su Majestad Imperial Guillermo II durante la Guerra Sangrienta que duró años y que conmemoramos cada 20 de noviembre. Recordemos que don Porfirio Díaz iniciaría el proceso para llegar al poder presidencial tras la promulgación del Plan de Tuxtepec el 10 de enero de 1876 tras las pretensiones reeleccionistas de Sebastián Lerdo de Tejada. Al llegar al poder, Díaz debía de mantener la estabilidad, pero también necesitaba el reconocimiento internacional para preservarse en la silla del águila. Sería hasta el 27 de abril de 1877 que Guillermo II de Alemania reconocería al gobierno del estadista oaxaqueño. Así, durante los años del porfiriato, Alemania en conjunto, en su gran mayoría con los Países Bajos, brindó créditos y vendió a México maquinaria de construcción. México se convertiría para el imperio de Guillermo II en una zona de alta inversión y además financiaría la construcción de ferrocarriles mexicanos. De hecho, entre 1900 y 1910, el comercio mexicano-alemán se desarrolló positivamente y México tuvo el cuarto lugar en la escala de países latinoamericanos económicamente más importantes para Alemania durante esta época. Se establecerían diversas instituciones alemanas en México, fundadas por migrantes alemanes. Por ejemplo, se fundaría el Colegio Alemán en la Ciudad de México en 1894. En 1898 se fundaría el Deutsche Zeitung von Mexiko, el cual fue un importante periódico para los alemanes resididos en Latinoamérica. Alemania era un gran proveedor de manufacturas, materias primas, inversiones y creación de pequeñas y medianas empresas y comerciantes. Alemania y Guillermo II se convirtieron en un contrapeso importante en la política de México. Mantenían una multipolaridad compitiendo contra las inversiones de Estados Unidos y del Reino Unido. El régimen del presidente Díaz contrató varios académicos para la educación universitaria y proyectó además la contratación de una de las más famosas misiones militares de Alemania, si bien este proyecto no se pudo realizar. Además, Alemania se convertiría en un proveedor militar para don Porfirio Díaz, brindando uniformes, armas, pertrechos, tácticas militares, entre muchas otras cosas más. Tras el inicio de la masacre fanática conocida como la Revolución Mexicana, el Imperio Alemán se mantuvo en contacto con el régimen de Díaz hasta el día de su exilio. Se brindaron entonces buques para sacarlo del país. El claro ejemplo es el Ipiranga, que lo sacaría de México por el puerto de Veracruz. El buque era de origen alemán y pertenecía a la Hamburg American Line. No sería la última vez que este barco alemán navegaría por aguas mexicanas. Tras el golpe de estado exitoso perpetuado por Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz, el gobierno del Kaiser intentaría mantener comunicación con viejos contactos con los aún presentes porfiristas. Tras el inicio de la Decena Trágica, la extensa red de espías alemanes del servicio secreto del Imperio Alemán informaban a los huertistas, que se proyectaban como la nueva fuerza opositora, y sus seguidores sobre los movimientos de sus enemigos. El bando contrario contaba con el apoyo de las fuerzas de espionaje de los Estados Unidos y algunas del Reino Unido. Ocurriendo esto alrededor del año de 1913, el interés principal del Kaiser no sería ayudar a los seguidores del viejo régimen, sino que tenía pensado influir en la política de México, pues las grandes potencias se preparaban para una inminente guerra. Dicha guerra se pelearía con nuevas maquinarias y nuevas armas, las cuales requerían de un preciado recurso geoestratégico, el petróleo. Y México estaba lleno de petróleo, por eso las potencias europeas y Estados Unidos buscaban mantener un régimen aliado para poder acceder al petróleo de manera sencilla. Tras la promulgación del Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913 por Venustiano Carranza, el cual tenía como objetivo principal derrocar al gobierno de Victoriano Huerta, los estadounidenses tenían al fin una marioneta mexicana más. Anteriormente era Madero. Las tropas de los constitucionalistas se encontraban a escasos kilómetros del pueblo petrolero de Tampico. En este lugar existía una gran inversión extranjera estadounidense y además ahí habían cantidades considerables de ciudadanos de Estados Unidos. Por esta razón, el contraalmirante Henry Thomas Mayo, comandante de la flota del Atlántico de Estados Unidos, ordenó el envío de buques a dicha región para proteger a los estadounidenses y sus propiedades de los daños.
Estos daños serían causados por las batallas entre el ejército federal, leal a Huerta, y las tropas constitucionalistas de Carranza. Para la primavera de 1914, México y Estados Unidos mantenían las tensiones entre sí. Woodrow Wilson no reconoció la presidencia del gobierno de Huerta, quien, recordemos, llegó al poder con el apoyo de Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, tras firmar el Pacto de la Embajada apoyada por el entonces y ya destituido embajador Henry Lane Wilson. El presidente Woodrow impondría un embargo a Huerta para evitar la compra de armas al Kaiser Guillermo II, quien había enviado apoyo armamentístico a Huerta en el buque Ipiranga con 200 ametralladoras y 15 millones de cartuchos. Tras la segunda intervención estadounidense en México, que desembocaría en la renuncia de Huerta y la victoria de la Revolución de Carranza y los constitucionalistas, el Kaiser no tuvo más remedio que aceptar la derrota de Huerta, aunque aún tenía planes para, de alguna manera, llevarlo de nuevo al poder. Huerta saldría al exilio, aunque aún no saldría de los planes del Kaiser. Cuando Porfirio Díaz visitó la capital del Imperio Alemán en Berlín, estaba presenciando una carrera de caballos donde también se encontraba el Kaiser Guillermo II, quien al percatarse de la presencia del muy respetado Porfirio Díaz, ordenaría al jefe de su Estado Mayor traerlo a la tribuna imperial. Cuando el militar llegó con Díaz, este en un principio se negaría, pero el militar insistiría y finalmente Díaz aceptó tan grande honor que significaba la invitación del Kaiser. Poco a poco, una fila que custodiaba el camino hacia la tribuna presentó sus armas al ilustre y destacado veterano de México. Díaz fue recibido por el Kaiser Guillermo II, quien le dio la mano y lo sentó a su derecha como muestra de respeto y honor. Al presentarse ante su majestad imperial Guillermo II, Díaz se descubriría la cabeza, pero el Kaiser, al percatarse de esto, le dijo a don Porfirio: "No es usted quien debe de descubrirse ante mí, sino yo ante usted. Para mí es muy satisfactorio saludar y recibir a uno de los estadistas más grandes de América, por quien siento el más profundo respeto y más grande afecto". Tras viajar algunos meses por Europa, Victoriano Huerta llegaría a Estados Unidos en abril de 1915. Ya habiendo iniciado la Primera Guerra Mundial, funcionarios del Imperio Alemán contactaron a Huerta para poderle ofrecer apoyo económico y tal vez militar para regresarlo al poder. En Nueva York, lograría entrevistarse con Franz von Rintelen, capitán y oficial naval de espionaje alemán, quien le prometería a Huerta los recursos necesarios para intentar dar un golpe de estado en México, y a cambio, Huerta debía de planear e iniciar una guerra contra los Estados Unidos con la esperanza de cortar los suministros armamentistas que este país le vendía a los países aliados. Las reuniones de Huerta y de mandos alemanes fueron vigiladas y grabadas por el Servicio Secreto de los Estados Unidos en el Hotel Manhattan. Huerta junto con sus seguidores viajarían hacia El Paso, Texas para llegar a México, pero el 27 de junio de 1915 fue detenido por autoridades de Estados Unidos en Nuevo México, en la estación Newman, acusado de violar las leyes de neutralidad, pues conspiraba junto con otras potencias para inferir en la neutralidad de otras naciones. Huerta quedó encarcelado inicialmente en la prisión militar de Fort Bliss, en Texas. Tras pagar una fianza, se le prometió salir de la prisión militar y pasar a un arresto domiciliario debido a su muy mal estado de salud, pero al intentar nuevamente entrar en México, fue encarcelado otra vez por las autoridades estadounidenses. Victoriano Huerta moriría el 13 de enero de 1916 a la edad de 63 años por cirrosis hepática, aunque otras fuentes abren la posibilidad de que fue envenenado por Estados Unidos. Para 1917, México vivía los estragos de la guerra civil, pero los constitucionalistas lograrían victorias sobre los convencionistas y la guerra civil se encontraba en una etapa más sangrienta. En Europa, las cosas no eran mejores. La Gran Guerra ya habría desangrado al viejo continente con las sádicas guerras de trincheras. Alemania y el Kaiser estaban desesperados, pues los Estados Unidos poco a poco se mostraban más interesados en intervenir en la guerra, y el líder de los alemanes sabía que si esto pasaba, la guerra se perdería devastadoramente. La solución del Kaiser sería revivir la vieja idea de intentar invadir Estados Unidos a través de la frontera con México. Así, le encomendaría al ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, el redactar un telegrama que proponía a México invadir Estados Unidos a cambio de algunos de los territorios que antiguamente pertenecían a México y que se perdieron en la injusta guerra de 1847. Zimmermann debía de enviar el telegrama al embajador alemán asignado a México, Heinrich von Eckhardt, para que éste lo entregara al mismo presidente Carranza. Todo esto por medio de una extensa red de telégrafos que pasaban por Washington D.C., Copenhague y el Reino Unido, donde sería interceptado por las fuerzas de inteligencia de dicho país. Eventualmente, se confirmaría la veracidad del telegrama y propiciaría la entrada de los Estados Unidos a la guerra. El Kaiser había disparado contra sí mismo.
Ante todo esto, Carranza al enterarse se negaría, pues tenía diversos problemas en su gobierno, como la expedición Puntiva, que también es conocida como la tercera intervención estadounidense para arrestar a Villa, y además combatía a los sureños que seguían en armas al mando del Atila del Sur, Emiliano Zapata. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y la capitulación de Alemania, el Kaiser Guillermo II saldría exiliado hacia los Países Bajos. México aún tenía luchas internas que no terminarían hasta por lo menos en 1928. Alemania ejerció el poder político y militar que pudo sobre México para velar por sus intereses como Estados Unidos o cualquier otra potencia lo habrían hecho. México a lo largo de la Revolución se vio influenciado por muchos políticos y diplomáticos alemanes con el fin de establecer una especie de república títere a las órdenes del Kaiser, pero el espionaje y las traiciones lograron que esto no sucediera. Alemania perdería, además de la guerra y sus territorios, poder político sobre México, aunque esto no tardaría en reaparecer, pues en la década de los 30, un hombre con un bigote peculiar ascendería al poder de Alemania, iniciando una serie de movimientos diplomáticos para obtener influencia política sobre México otra vez. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, agradeceríamos que dejaras tu like, que te suscribieras si es que no lo has hecho y que compartas el video para que más gente lo vea. Nos gustaría también que en los comentarios nos dejaras tu opinión sobre este video. ¿Qué te parece la injerencia de Alemania sobre México? Y ahora sí, sin nada más que decir, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que estás viendo en este momento y nos vemos en el próximo video que también va a tratar sobre temas de la revolución.